Yo estaba sentada en el sofá. La suave textura del terciopelo rojo acariciaba mis dedos mientras mis pensamientos vagaban en un mar de incertidumbre. Mejor no hubiera dicho nada, me decía a mí misma, pero ya qué más podía hacer si ya las palabras fueron dichas. Mi suegro estaba de rodillas, con la cabeza apoyada en el sofá junto a mí, sus manos temblorosas luchaban por arrancarse mechones de cabello, como si al hacerlo pudiera arrancar también el dolor que le consumía. Su llanto era amargo, lleno de una tristeza que resonaba en cada rincón de la habitación. Al verlo así, me sentí culpable y me preguntaba a mí misma la manera en arreglar o por lo menos apaciguar las aguas. Fue allí que mi mente me empezó a hacer una jugada medio rara. Pues yo pensaba en ser el consuelo de mi suegro. Pensaba en ser yo su bálsamo y su cura para la pena que estaba pasando. Bien dicen que la mente es peligrosa, y quien no lo sabe controlar, termina desarmado o embarrado como decimos cuando metemos la pata. ¿Crees tú que lo que me hicieron es correcto? ¿Acaso merezco yo que me hayan pagado de esa manera? Su voz era un lamento que perforaba el aire, cargada de una desesperación que me hacía sentir impotente. Sin palabras, extendí mi mano y acaricié su cabeza, intentando ofrecerle consuelo. Cada caricia era una promesa silenciosa de apoyo, un intento de suavizar aunque fuera un poco su dolor. ¿Acaso tú serías capaz de hacerle algo así a tu marido?, me preguntó de repente, levantando la vista para buscar la verdad en mis ojos. Sin decir una sola palabra, moví la cabeza en señal de negación. No podía imaginar causar tal sufrimiento a la persona que amaba. ¿Por qué a mí? No lo entiendo. ¿Qué mal he hecho yo?, decía con su voz quebrada, y sus lágrimas caían sin cesar. Yo que trabajaba solo para darle a ella todo lo que quería. Sabes que ahora me arrepiento de haberme peleado la custodia de ese muchacho. Hubiera dejado que se fuera con su madre, decía mientras se secaba las lágrimas con la manga de su camisa. En ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la casa. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en el estómago. Mi marido había llegado. Sus pasos firmes se acercaron rápidamente hasta la sala, y al ver la escena, una expresión de confusión y preocupación se dibujó en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó con voz tensa, con sus ojos pasando de su padre a mí, buscando respuestas. Mi suegro lo miró, con sus ojos llenos de un dolor indescriptible, pero no dijo nada. Sus labios temblaban, incapaces de formar palabras. Yo fruncí el ceño, con la angustia reflejada en mi rostro, y con la mano hice una señal que intentaba comunicar la magnitud del sufrimiento, sin necesidad de palabras. Es algo terrible, quise decir, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, dejé que mi mirada hablara por mí, esperando que mi esposo entendiera la gravedad de lo que había sucedido. Ahora sí, acomódate y te cuento lo que pasó con mi suegro. La pesadez que sentía por estar en los últimos días de mi embarazo me hizo levantarme. Yo no sé, pero si hay alguna chica escuchando, sabrá que no miento. Ya en los últimos días, simplemente no se puede dormir a gusto, y una se da vueltas por toda la cama sin encontrar comodidad. La incomodidad era tan abrumadora que decidí levantarme e ir por un poco de agua a la cocina. Eran ya las 12:30 de la noche, y me pareció raro escuchar voces en la habitación de mi cuñado. Las luces estaban apagadas, pero las risitas se hacían más fuertes mientras me acercaba. Seguramente mi cuñado se trajo a una chica a casa. Que no lo sepa mi suegro porque se le va a armar, me dije a mí misma. Pero de repente, escuché que la voz era de mi suegra. No puede ser, me dije, ¿cómo es posible que mi suegra esté allí adentro? Mi suegro se juntó con ella cuando ya tenía un hijo, y en su matrimonio tuvieron otro que es mi marido. Entonces el mayor es hermanastro de mi marido e hijastro de mi suegra. No pude aguantarme y me acerqué para escuchar mejor lo que pasaba en la habitación de mi cuñado. Con el corazón acelerado y la mente hecha un caos, me asomé sigilosamente por la ventana. Aunque no había luces encendidas, mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad de la casa, y podía ver bastante bien. Pude ver a mi suegra con la cabeza bajo el brazo de mi cuñado, mientras los suyos lo abrazaban por la cintura. Casi grité del susto y la confusión de la situación, y en mi intento de callar, golpeé mi codo contra la pared. Como el silencio era tan espeso, el ruido se hizo claro y resonante. De puntillas pero deprisa, me dirigí a mi habitación. Me quedé detrás de la puerta,
tratando de no dejar que el pasador se escuchara. Como pude, la cerré y me quedé viendo por la ventana. Pude ver cómo mi suegra salió de la habitación de mi cuñado, envuelta en su bata de dormir y mirando hacia la puerta de mi habitación. Se acercó hasta mi puerta y la empujó suavemente. Al ver que estaba cerrada, se dirigió a su propia habitación. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba pasando realmente en esa casa? Me senté en la cama, intentando calmar mi respiración y mis latidos, que parecían resonar en la quietud de la noche. Estaba atrapada en un mar de incertidumbre y temores, sin saber cómo abordar la situación sin causar un terremoto familiar. Yo no era tan querida por mi suegra, y eso se palpaba en cada gesto y cada palabra que me dirigía. Por esa razón, pasó por mi mente contar lo que había visto a medio mundo, buscando quizás alguna forma de desahogo o venganza. Aquella mañana, egoístamente solo pensaba en mí y no en las consecuencias de mis actos. No imaginaba el torbellino que desataría. Mi suegro y mi marido trabajaban como veladores, guardias de seguridad con turnos de 24 horas seguidas. El otro muchacho, que era solo hijo de mi suegro, trabajaba en la confección de ropa. Por esa razón, había noches en que nos quedábamos mi suegra y yo solas con mi cuñado. Yo me repetía, casi con malicia, hoy sí tengo de dónde darle a mi suegra. La tensión era palpable desde temprano. En un intento de evitar cualquier confrontación, me dirigí a la cocina a preparar el desayuno. Pero por alguna razón, no podía concentrarme. Mis pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto la noche anterior. Estaba perdida en mi mundo cuando la voz aguda de mi suegra rompió el silencio. ¿Y hoy qué? ¿No has preparado nada? No me digas que la panza te pesa mucho y por eso no has hecho nada. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí la rabia y la indignación subir por mi garganta, y sin pensarlo, respondí, no solo me pesa la panza, también me pesa el corazón y la mente. Después de lo que escuché y vi anoche. Mi suegra me miró fijamente, levantando una ceja con esa mezcla de desdén y curiosidad que tanto me exasperaba. ¿Y qué fue lo que viste anoche? No pude contenerme más. La imagen de mi cuñado y mi suegra, en ese momento íntimo que nunca debí presenciar, se apoderó de mis palabras. No se haga suegra, que usted sabe muy bien lo que está haciendo. Qué pesar me da, que una mujer como usted, que dice y aparenta no hacer daño ni a una mosca, sea tan tremenda con su propio hijastro. La furia en sus ojos se hizo evidente, pero antes de que pudiera replicar, la puerta principal se abrió de golpe. Mi suegro había llegado a casa, quizás alertado por el tono elevado de nuestra discusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria. Sin pensarlo 2 veces, decidí soltarlo todo. Con lujo de detalles, narré lo que había visto, cada palabra y cada gesto, buscando en parte justicia y en parte venganza. Mi suegro se llenó de rabia, una furia que nunca antes había visto en él. En un arrebato de ira, botó a su hijo y a su mujer de la casa. Bueno, aquí es donde mi marido llegó, y al enterarse de todo, me culpó a mí de todo. Porque dijo que yo no tenía que haber dicho nada. Fue una discusión fuerte, a la que mi suegro intervino. Mi marido, en vez de acostarse a descansar del turno de la noche, decidió salir a la calle, y me dejó sola con mi suegro en casa. Yo me sentía de lo peor, pues ahora caí en cuenta del caos que había precipitado con mi falta de control. Mi suegro se acercó a mí y me dijo, tranquila, tú no tienes por qué sentir culpa. De todas maneras, tarde o temprano yo me iba a enterar, sea de boca tuya o de alguien más. Porque las cosas no pueden estar ocultas para siempre. Y por tu marido no te preocupes, que a él se le va a pasar y te buscará para disculparse contigo. Es verdad que a veces una no tiene por qué meterse en la vida de los demás. Pero ¿qué podía hacer yo? Si me callaba, cargaría con la culpa, y como lo dije, también llevó una carga. Al fin y al cabo ser testigo de algo es muy difícil. ¿Qué crees tú que debió hacer ella? ¿Hubiera sido mejor quedarse callada, o debió contárselo a su marido primero? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado.
Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.